Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pertenecemos a la especialización en interventoría y supervisión de obras. Vamos a hacer un pequeño video correspondiente a nuestro trabajo de grado, el cual corresponde en presentarles nuestros objetivos y cada uno de los entregables que dieron como resultado de este trabajo investigativo. Nuestra monografía es de aplicación y tiene como título Estrategia de seguimiento y control para la supervisión de un contrato de construcción de vivienda fiscal en la etapa de planeación del proyecto de caso de estudio, el cual para este caso fue el Batallón ESPRO Seccional Tolemaida, Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional de Colombia. Nuestro director es el ingeniero Milton Mena Serna. Nuestro objetivo general es elaborar la estrategia de seguimiento y control para la supervisión de un contrato de construcción de vivienda fiscal en la etapa de planeación del proyecto enfocado en estudios y diseños. Caso de estudio Batallón ESPRO Seccional Nilo, Cundinamarca, Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional. Nuestros objetivos específicos, los cuales se enfocaron dentro de nuestro caso de estudio, corresponden a: objetivo número 1, determinar las falencias en el seguimiento y control administrativo de la obra de construcción de vivienda fiscal en la etapa de ejecución del proyecto. Nuestro objetivo número 2 corresponde a identificar los criterios de revisión y aceptación de supervisión enfocado en estudios y diseños del proyecto mediante la revisión bibliográfica para la etapa de planeación de un contrato de obra de vivienda fiscal. Nuestro objetivo número 3 es desarrollar la guía técnica para efectuar la supervisión a un proyecto de construcción de vivienda fiscal en la fase de consultoría del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional de Colombia. Nuestra metodología. Nuestra metodología tuvo 3 fases. Cada una de esas fases corresponde a una investigación detallada de todo lo que fue nuestro caso de estudio. En este caso, la fase 1 para nosotros fue la revisión documental del caso de estudio, en el cual hicimos inmersión desde el proceso precontractual, en el cual obviamente ustedes saben que existen los prepliegos, los pliegos y por ende pasamos al proceso de contratación. En este caso pudimos obtener los estudios previos, el contrato y de toda esa fase de revisión documental encontramos o determinamos las falencias dentro de todo ese proceso. Nuestra fase número 2 es una revisión bibliográfica, en la cual, dependiendo de todas esas falencias, hicimos una inmersión a toda la normatividad vigente, a libros de ingeniería y, cómo no, a las guías de interventoría administrativa. Esto con el objetivo de poder, obviamente, establecer esos criterios físicos y tangibles que debemos tener nosotros para una revisión bibliográfica. Nuestra fase 3 fue la formulación de una guía, pero para formular la guía tuvimos que tener una lista de chequeo. Esta lista de chequeo iba a tener los criterios de revisión y aceptación de cada uno de esos puntos que fueron fundamentales para poder obtener una documentación que sea lo suficientemente idónea y directa para poder establecer un proyecto de éxito como se establece hoy en día. Nuestros aportes. Como bien lo señalamos en el objetivo número 1, tenemos el aporte número 1, el cual se elaboró una tabla con las falencias identificadas en la fase de ejecución del proyecto, según alertas emitidas en las actas de interventoría en el caso de estudio, clasificadas en componentes, los cuales son predial, estudios geotécnicos, topográficos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de redes. Ustedes saben que esas redes vienen inmersas, ¿cuáles? La parte eléctrica, la parte hidrosanitaria y la parte de voz y datos. También viene el componente ambiental y administrativo. Dentro de esta tabla de falencias, como bien lo había explicado anteriormente, se distribuyó
de cada uno de sus componentes. Como bien ustedes lo saben, tenemos componentes predial y dentro de ese componente predial encontramos ciertas falencias, las cuales identificamos y le dimos una pequeña ponderación, desde la más relevante a la menos relevante. ¿Cómo fue esta relevancia? Iba determinada obviamente a su impacto hacia el proyecto. Entonces tenemos el componente predial, el componente de estudios geotécnicos, el componente topográfico y así sucesivamente hasta llegar a los componentes anteriormente mencionados como lo son las redes eléctricas, hidrosanitarias y de voz y datos. Nuestro aporte número 2. Se desarrolló una matriz con los criterios de aceptación y rechazo que debe tener en cuenta el supervisor de un contrato de construcción de vivienda fiscal para ser aplicados de manera preventiva y correctiva en la etapa de planeación. Importante para todos quienes hacemos una vigilancia o una revisión de este tipo de documentos, los cuales pueden obviamente afectar de manera directa la ejecución de un proyecto. Y esa afectación, ustedes muy bien lo saben, que pueden de una u otra manera afectar presupuestos y pueden llegar a tener un proyecto que deberá ser suspendido por alguna debilidad dentro de esos criterios de revisión y aceptación de los documentos que son aportantes para el proceso de planeación. Recordemos todos que cada uno de esos componentes, cada uno de esos documentos debe tener una idoneidad basado desde quien los elabora hasta quien los aprueba. Cosa muy fundamental para todos nosotros y para cada uno de los proyectos que estamos desde su fase de planeación hasta la fase de construcción. Nosotros en el proceso de la matriz de criterios de aceptación o rechazo, de acuerdo al caso de estudio, igual nos basamos en los componentes, que ya muy bien los mencionamos anteriormente, pero ahora nos basamos en un fundamento bibliográfico, pasamos a unos criterios de revisión y a unos criterios de aceptación. Muy bien nosotros sabemos que cada uno de los componentes está enmarcado bajo unos lineamientos, los cuales son normas, leyes y cualquier instructivo, sea público o privado, los cuales nos darán a nosotros esa guía para poder aceptar un documento. De cada uno de ese fundamento bibliográfico salió un criterio de revisión, el cual muy minuciosamente debemos nosotros estar muy sigiloso haciendo esa vigilancia para que cada uno de esos documentos tenga una validez y sea idóneo para nuestro proyecto. Finalmente, el criterio de aceptación, el cual, a pesar de que nosotros colocamos un criterio, también valdrá, obviamente, el criterio de la persona, aquel personaje que esté haciendo la revisión de ese documento. Recordemos bien que es mejor tener un documento que sea pleno, que sea idóneo y no tener ningún tipo de inconveniente dentro del proceso de ejecución de nuestro proyecto en la fase de planeación. Nuestro aporte número 3. Se diseña una guía metodológica para realizar control y seguimiento de apoyo a la supervisión del ICFES, con el fin de orientar esta labor y mejorar la ejecución de los proyectos. Cabe señalar que cada seguimiento realizado debe ir incorporado en el formato de control presupuesto, el cual visibilice los requisitos que debe cumplir la entidad y donde se logre identificar si se está cumpliendo a cabalidad con los objetivos propuestos dentro del proyecto contratado. Esta guía nos va a dar a nosotros, obviamente, una herramienta para que quien esté a cargo de esta revisión de cada uno de los documentos pueda hacer una trazabilidad directa y pueda llegar, obviamente, a tener una información que le lleve a finales poder hacer un proyecto sin ningún tipo de inconveniente. Dentro de esta guía encontramos un formato que lo llamamos nosotros formato de documentos técnicos. Aquí es donde nosotros podemos determinar el paso a paso de cada uno de esos componentes que debe tener, componentes documentales que debe tener el proyecto, que viene desde un componente predial, como ustedes bien ahí lo pueden ver, un certificado de tradición y libertad, y así sucesivamente hasta encontrarse con temas de diseños y, ¿por qué no?, con temas obviamente de acabados. Esto nos va a llevar a nosotros a poder contar con una línea clara dentro del proyecto en la fase de planeación.
De antemano le agradecemos a todos a quienes nos acompañaron en este proceso del trabajo de grado y a quienes de alguna manera puede llegar este trabajo a servirles para poder desarrollar una supervisión técnica en el proceso de consultoría. Muchísimas gracias a todos.